¿Alguna vez te has preguntado por qué un puente no se rompe bajo el peso de los autos o por qué una herramienta soporta tanta fuerza sin quebrarse? Todo esto se explica gracias a las propiedades mecánicas. Mi nombre es Yelin Montejo y hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante en la ingeniería y en la vida diaria, como las propiedades mecánicas de los materiales. Gracias a estas propiedades podemos escoger un material adecuado, correcto, para construir desde un tornillo hasta un avión. A lo largo de este recorrido veremos conceptos como la resistencia, la tenacidad y la rigidez. No solo son teorías, sino principios que nos ayudan a determinar si una carretera, un puente o un edificio se pueden mantener en pie con seguridad. En ingeniería civil trabajamos con algunos materiales como el acero, el concreto, la madera y los polímeros que deben resistir cargas, deformaciones y esfuerzos. Por eso, conocer sus propiedades mecánicas es fundamental para diseñar estructuras eficientes y seguras. A continuación, con este mapa mental, les mencionaré algunas de sus propiedades, veremos sus conceptos y algunos ejemplos teóricos. Como podemos ver en este gráfico de esfuerzo y deformación, vamos a ver que podemos encontrar varias curvas donde tenemos la resistencia al desgaste, la resistencia máxima y la fractura. La fractura es cuando ya el material no soporta más dicha carga y tiende a fracturarse. Se rompe el material, esto pasa debido a la resistencia del material. Por otro lado, vamos a hablar también parte de la rigidez con un ejemplo como el que está acá. La rigidez, como lo dije anteriormente, de una estructura es su suma importancia en muchas aplicaciones de ingeniería, por lo que el modelo de elasticidad puede ser una de las principales propiedades que se consideran al seleccionar un material. Como podemos ver en esta imagen que está acá, tenemos dos tipos de resortes, una con una deformación y otra con no deformación. Esto obviamente depende de la carga del material. Y el resorte va a depender de qué material está hecho este resorte para ver si tiene una rigidez adecuada o no adecuada. También podemos hablar de la resistencia, como lo dije anteriormente. La resistencia de los materiales se refiere a la capacidad de un material para soportar una carga aplicada sin fallar ni deformarse plásticamente. Como podemos ver en este diagrama que está acá, es un diagrama de tensión y deformación, donde tenemos materiales frágiles como hierro fundidos, hormigón, piedra, vidrio y cerámica, donde podemos ver el comportamiento de dichos materiales con un efecto de carga. Siguiendo con estos dos temas también muy importantes, hablaremos de la tenacidad y dureza. Entendamos por definición de qué es la tenacidad. La tenacidad es una capacidad del material para absorber energía antes de fracturarse, o sea, antes de dañarse. Es una combinación entre resistencia y ductilidad. Un ejemplo es el acero estructural de un puente colgante, pues dado que este es muy tenaz porque puede soportar impactos o vibraciones sin romperse bruscamente. Esto es vital en zonas donde hay muchos temblores, muchas zonas sísmicas donde la energía del movimiento debe ser absorbida sin que la estructura pueda fallar. También hablaremos sobre la dureza. La dureza, entendamos por definición, que es la que mide la resistencia de un material a ser rayado o penetrado. Es clave en superficies que están expuestas al desgaste. Un ejemplo claro de esto sería el concreto, utilizado en pavimentos, porque pues estos deben tener alta dureza para resistir el tráfico vehicular constante. Asimismo, también se usan ensayos en laboratorios como el Printing o el Rocken para poder evaluar el acero en máquinas de construcción. Vamos a hablar en estos momentos de la tenacidad. Como lo mencioné anteriormente, la tenacidad es la propiedad crítica en la ciencia de los materiales que describe la capacidad de un material para absorber energías y deformarse prácticamente antes de fracturarse. En esta gráfica que podemos ver, la misma gráfica de fuerza y deformación, podemos ver los diagramas donde tenemos un límite elástico, que la resistencia máxima, la tenacidad y la ductilidad. Esto comparado con materiales a esfuerzos y a cargas constantes para poder determinar qué tan resistente, qué tan tenaz puede ser un material. Siguiendo con la parte de dureza, como lo mencioné anteriormente, la dureza es una medida de resistencia de un material de deformación, particularmente por indentación, rayado o fricción, o como lo pueden ver en esta gráfica, estos son algunos tipos de materiales, especialmente diamantes de materiales duros, que estos son capaces de soportar ciertos tipos de rayados, y aquí podemos medir su dureza. Ahora podemos seguir con estos dos temas que son la resiliencia y la ductilidad. Entendamos bien por definición qué es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de un material para absorber energía en la zona elástica y poder recuperar su forma. Un ejemplo es un resorte. En los apoyos de un puente puede observar vibraciones del tráfico, recuperar su forma sin deformarse permanentemente.
Por otro lado, la ductilidad es la capacidad del material de deformarse en hilos o soportar grandes deformaciones plásticas antes de romperse. Un ejemplo clave sería el acero en columnas y vigas, pues estos son muy dúctiles, lo que les permite deformarse antes de fallar. Esto a tiempo de evacuar un edificio o en caso de algún terremoto, evitando así algunas fallas súbitas y frágiles como ocurren con materiales poco dúctiles. En esta parte de la gráfica podemos hablar sobre la resiliencia, que como lo dije anteriormente, la resiliencia de los materiales se refiere a su capacidad para absorber energía cuando se deforma elásticamente y luego recuperar energía cuando no tiene carga. Por lo menos en esta gráfica que tenemos acá podemos observar el comportamiento de un dicho material. Como lo dije anteriormente, un ejemplo clave sería un resorte. Si le aplicamos una carga al resorte, este va a tender a deformarse, pero gracias a su resiliencia que él tiene, puede, si no tiene carga, volver a su estado original, sin tener complicaciones, sin haber fallado, puede alargarse, puede retraerse, y esta es la capacidad que tienen muchos resortes que hoy en día, pues todos conocemos. Dado la ductilidad, como lo dije anteriormente, pues esta es una propiedad crucial que describe cuánto se puede estirar, tirar o estirar un material en un alambre o en un hilo delgado sin romperse, como lo menciona en esta gráfica que les voy a mostrar acá. En consiguiente, donde podemos ver la capacidad que tienen algunos materiales para poder tener un alargamiento, estirarse o contraerse sin tratar de deformarse. Esto es gracias a la ductilidad del material. Siguiendo con estos dos temas, hablaremos sobre la ley de Hooke y el módulo elástico o módulo de Young. Con la ley de Hooke tenemos que entender que esta establece que dentro del límite elástico el esfuerzo es proporcional a la deformación. Tenemos que saber que esta misma ley establece que la deformación de un material elástico es directamente proporcionada a la fuerza aplicada siempre y cuando no se supere el límite elástico del material. La fórmula principal que todos conocemos es la de sigma es igual al esfuerzo del módulo de Young por la deformación que esta misma presenta. Tenemos que entender algunos conceptos claros como lo son la fuerza en la constante de elasticidad y la deformación. La fuerza es la causa de deformación y esta se puede medir en newtons. La constante de elasticidad, esta es la constante que representa la rigidez del resorte o material. Cuando mayor sea esta constante, más fuerza se necesita para deformar el material. Sus unidades siempre van a ser en newtons sobre metro. La deformación en este caso es el cambio de longitud del material. Puede ser de un estiramiento, alargamiento o con una compresión. Muchas veces esta fórmula la podemos encontrar con el signo negativo. Esto quiere decir o nos indica que la fuerza restaurada del resorte se opone a la dirección del desplazamiento, pues si estiras un resorte hacia la derecha o X positivo, la fuerza del resorte actuará hacia la izquierda. Una importancia de sus aplicaciones, pues la fuerza restauradora restaura la ley que se aplica a la fuerza de un resorte que se ejerce para resolver su forma original. Después de ser estirado o comprimido, el límite elástico también es una parte muy importante en las aplicaciones, pues este es el punto máximo de deformación elástica que un material puede soportar sin deformarse permanentemente. Si se excede la ley de Hooke ya no es válida. También tenemos los dinamómetros. En esta ley es la base de los dinamómetros, instrumentos que se utilizan en un muelle para medir las fuerzas en función de su estiramiento. Ahora bien, hablaremos sobre el módulo de Joule en esfuerzos y alargamientos. Entendamos por definición que su forma para calcularla es que el esfuerzo va a ser igual a la fuerza sobre el área. En deformaciones unitarias, epsilon va a ser igual a delta de L sobre delta de L sub 0. Delta de L lo entendemos como la variación de la longitud dividida sobre la longitud inicial. La parte del módulo de Young, pues sabemos que es esfuerzo sobre epsilon. Un ejemplo en la ingeniería civil es si aplicamos una carga sobre una columna de acero y medimos cuánto se alarga. Podemos calcular el módulo de Young. Este valor nos dice cuán rígido es el material y lo usamos en todos los cálculos estructurales de la ingeniería civil. Pero bien, entendamos entonces qué es el módulo de Young. Este es un parámetro que caracteriza el comportamiento de un material elástico según la dirección en la que se le aplica la fuerza. Uno de los métodos más extendidos para conocer la elasticidad de un material para un material elástico lineal e isótropo, el módulo de Young tiene el mismo valor para una tracción que para una compresión, siendo una constante independiente del esfuerzo, siempre que no exceda de un valor máximo denominado límite elástico y es siempre mayor que 0 si se tracciona una barra aumenta de longitud. Tanto el módulo de Young como el límite elástico son distintos para los diversos materiales.
Esto va a depender de qué tipo de materiales estemos trabajando el módulo de elasticidad. Es una constante elástica que, al igual que el límite elástico, puede encontrarse empíricamente mediante ¿qué? Mediante ensayos de tracción, mediante del material. Además de este módulo de elasticidad longitudinal, puede referirse el módulo de elasticidad transversal de un material también denominado módulo de cizalla. Pero entonces, ¿a quién hace referencia el módulo de Young para entender el funcionamiento de los ensayos de tracción y aprovechar al máximo las posibilidades de máquina universal? Debemos conocer todos y cada uno de los métodos a utilizar para obtener nuestros objetivos de una formación óptima. En este caso, el módulo de Young hace referencia al científico Thomas Young, quien estudió este concepto durante el siglo XIX. Sin embargo, el módulo fue desarrollado hasta 1727 por Leonardo Euler y no se puso en práctica su forma actual hasta 1782, cuando Hilda Ricker realizó los primeros experimentos. El módulo de Young, también llamado módulo de elasticidad longitudinal, es un parámetro que sigue en revelar el comportamiento de un material elástico en función de la antipología de una fuerza que se le aplique al consiguiente aumento cero y disminución de ese material. Por lo tanto, lo que se busca es obtener la relación que se da entre la tensión que se le aplica al objeto en su eje longitudinal o la deformación en medida del eje a sí misma con su comportamiento elástico, y pronostica también el estiramiento de un material determinado. Por ejemplo, si aplicamos la misma tensión sobre una esponja de ducha y un bate de béisbol, podremos ver que la deformación elástica es mucho menor en el bate que en la esponja. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el módulo de Young será más alto en el bate que en la goma y que será necesario aplicar una mayor tensión para que llegue a sufrir la misma deformación. Como les dije anteriormente, la fórmula para calcular el módulo de Young es E igual a la deformación entre epsilon sub 0, donde E es el modo de Young. Esto siempre medido en pascales. La deformación es una tensión uniaxial o fuerza axial por una superficie de la unidad, siempre dada en pascal. Epsilon es la información proporcional. Esto quiere decir que va a ser el cambio de la longitud dividido por la longitud original. Algunas aplicaciones del módulo de Young son aplicables para muchas y bastantes diversas funciones, como puede ser en una obra, cuando una roca es el soporte para otras estructuras, por lo menos como los cimientos, para comparar el resultado entre distintos materiales o para medir la rigidez de un material sólido. En definitiva, el módulo de Young es vital a la hora de determinar la resistencia de un material u objeto a la tracción. Siguiendo con la ley de Hooke, entendimos anteriormente que la ley de Hooke de los materiales establece que la fuerza necesaria para extender o comprimir un resorte a una cierta distancia es proporcional a esa distancia, como vemos en esta imagen. Acá podemos observar que tenemos tres distintos resortes. Uno es en su estado original, como bien hecho, donde no hay ninguna deformación. El siguiente aplicando una sola carga y podemos obtener ahí esa distancia X. En la otra parte del resorte vemos que le podemos aplicar dos cargas. El resorte, como podemos dar cuenta, este tiende a alargarse un poco más, pero sin embargo cumple con su resistencia y no se ha deformado del todo para llegar hasta fracturarse. Por eso lo conocemos como 2X. Entonces tenemos dos posiciones, su posición inicial y su posición final, donde podemos obtener que le aplicamos una determinada fuerza y este va a tender a alargarse. Si se le aplica mucho más carga, se va a deformar un poco más, pero como vemos en esa imagen, él no se ha fracturado. ¿Por qué? Porque los resortes vienen con una rigidez adecuada, dependiendo del tipo de carga, dependiendo su aplicación, para no deformarse. Empezaremos hablando sobre las máquinas de ensayo. Estas máquinas pues se utilizan en los laboratorios. Hay máquinas de tracción, compresión, flexión y pelado. Se usan para medir cómo responden los materiales a los laboratorios. Algunos ejemplos de ellos, como en las máquinas de tracción, tenemos que estas son las que miden resistencia a la tensión y ductilidad. Las máquinas de compresión, por otro lado, usadas en concreto, y las máquinas de flexión, importante en vigas de hormigón. Hablaremos de estos temas importantes
que son las ecuaciones de equilibrio. Como podemos ver acá, tenemos lo que son las fuerzas en ingeniería civil. Todo análisis estructural comienza con identificar las fuerzas aplicadas: carga muerta, peso propio de la estructura, cargas en vigas, personas o vehículos, vientos, sismos, etc. Esta fuerza genera esfuerzos internos en los materiales, como son la compresión, la tracción y el corte. Con esta misma regla nos podemos dar cuenta que le podemos aplicar, como dije anteriormente, cargas, fuerzas, pero también debemos saber en qué tipo de dirección vamos a aplicar la fuerza. Si la aplicamos directamente hacia acá, vamos a tener un esfuerzo de deformación y va a producir un corte, por tanto esa fuerza se le conoce como fuerza de corte. También podemos tener una fuerza que se le va a aplicar alrededor de la viga, que esta se le conoce como una fuerza de comprensión, porque va a intentar comprimir la viga por todo. Son ese tipo de fuerzas. Esta fuerza, como lo dije anteriormente, generan esfuerzos internos en el material. La clave para esto es aplicar un equilibrio estático. Como ya sabemos, el equilibrio estático es cuando la sumatoria de todas sus fuerzas son iguales a cero. ¿Sumatoria de qué fuerzas? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y o sumatoria de momentos en dicha viga o dicho objeto que se le esté haciendo el análisis de cargas. Por otro lado, tenemos la parte de los movimientos, que no basta con que una estructura soporte fuerzas, también hay que controlar el desplazamiento y deformaciones. Como lo dije con la regla, si yo le aplico una fuerza, sabemos que se va a deformar, entonces esos movimientos van a tener desplazamientos y deformaciones. Ejemplo: una viga puede no romperse por límites normativos. Por ejemplo, flecha máxima, carga máxima, entre otros. El diseño estructural se comparan con desplazamientos y límites normativos. Como otra parte, tenemos los que son los esfuerzos y deformaciones. Su fórmula fundamental para un esfuerzo normal, como todos sabemos, va a ser la fuerza sobre el área aplicada y el área de la sección a trabajar. La deformación unitaria es dada por la ecuación de Epsilon, que es igual a la deformación de la longitud o la variación de la longitud sobre la longitud inicial. Esto describe cómo responde el material ante una carga aplicada. El ensayo de laboratorio está relacionado a cómo se miden en las gráficas los esfuerzos y las deformaciones. Por otro lado, tenemos la parte de la zona de fluencia. Esta es la región donde el material deja de comportarse elásticamente y empieza a deformarse de manera plástica. Por eso, como un ejemplo, cuando vemos un edificio que tiene bastante tiempo, bastantes años, por el peso de sí mismo, se entiende que se ven las vigas como si fueran a deformarse. Esto es porque ya ha soportado el límite elástico. El límite elástico en aceros estructurales correspondientes al punto de la fluencia. Es muy importante para saber hasta dónde se puede cargar una viga sin que quede deformada permanentemente y resista con rigidez. Como ya lo mencioné anteriormente, la resistencia es la capacidad de un material para soportar esfuerzos sin fallar, como lo son cuáles esfuerzos: la tracción, la compresión y la flexión. Por otro lado, la parte de la rigidez, como lo mencioné anteriormente, es una capacidad de oponerse a la deformación de un material. Puede ser resistente pero poco rígido. Por ejemplo, el aluminio puede ser muy resistente pero no es rígido. En estructuras se busca un equilibrio entre ambos para que puedan tener un comportamiento y que esta carga se pueda mantener y sea segura. Ahora, para la parte derecha tenemos lo que son las máquinas de ensayo. Sabemos que las máquinas las tenemos de tracción, comprensión y flexión, que se utilizan para medir cómo responden los materiales en el laboratorio. Un ejemplo serían las máquinas de tracción, pues estas miden la resistencia a la tensión y la ductilidad. También tenemos como segunda parte la máquina de comprensión, usada en concreto, y aparte la tercera como máquinas de flexiones importantes en vigas y hormigón. También tenemos la parte de la zona de fluencias o límites de la resistencia máxima. El límite de fluencia o delta Y es esfuerzo a partir del cual el material comienza a deformarse plásticamente. Tenemos la resistencia máxima. Este es un esfuerzo máximo que puede soportar cualquier material. Antes de deformarse en ingeniería civil, el acero FY tiene una resistencia a la fluencia de 420 megapascales. Esto quiere decir que se clasifica por su buen límite de fluencia. Tenemos también como otro punto lo que es el esfuerzo versus la deformación. Como lo mencioné anteriormente con gráficas que les mostré, la curva de fuerza y deformación tiene tres regiones muy importantes.
La primera región es la zona elástica, que se puede representar mediante la ley de Hooke con el módulo de Young. La segunda y muy importante de las regiones es la zona plástica, que es la fluencia y el endurecimiento por deformación. Como tercer punto de la región tenemos la rotura. Esta curva permite extender propiedades como ductilidad, rigidez y tenacidad. Ya para la parte de la ductilidad, como lo mencioné anteriormente, es una capacidad de un material de deformarse plásticamente. Antes de fracturarse, el acero es muy dúctil, se alarga bastante antes de romperse, mientras que el concreto es demasiado frágil, se rompe muy fácil. Por tanto, la ductilidad es vital en zonas sísmicas porque da aviso antes de fallar, no hay fallas súbitas. Por otra parte, con las ecuaciones cinemáticas en materiales, estas nos relacionan cargas externas con desplazamientos internos. Un ejemplo de esto es el alargamiento de una barra bajo carga axial. Se usan para diseñar estructuras seguras y controladas en términos de deformación. Por tanto, como un resumen adicional a todo lo que les estaba diciendo, el lado izquierdo que nos dieron cuenta con que podemos enfocar lo que son las fuerzas de equilibrio y los esfuerzos y la zona de influencia por la parte del lado derecho, que se enfocan a las aplicaciones, ensayos, resistencia de materiales y ecuaciones que nos permiten predecir los comportamientos. En conclusión, el estudio de las propiedades mecánicas de los materiales y de las ecuaciones aplicadas en su comportamiento es muy fundamental tanto en ingeniería civil como en la vida diaria, porque gracias a ella podemos comprender cómo los materiales responden ante cargas, esfuerzos y deformaciones, lo que nos permite diseñar estructuras seguras, eficientes y sobre todo duraderas. Vimos conceptos claves como la zona de fluencia, la resistencia, la ductilidad, la rigidez y la relación entre esfuerzo y deformación, como lo expliqué en las gráficas anteriores, además de la importancia de los ensayos de laboratorio para validar lo que aprendemos en teoría. En la práctica profesional, estos conocimientos se convierten en herramientas esenciales para tomar decisiones correctas en proyectos de construcción y garantizar la seguridad de las personas. Muchas gracias por su atención, espero que esta presentación les haya sido clara y útil para comprender la mecánica de los materiales aplicadas en la ingeniería. Hasta luego.